Tenemos el gusto de contar con un gran científico mexicano, el doctor Constantino de Jesús Macías García, quien obtuvo los grados de licenciado en Biología y maestro en Ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM y su doctorado en Biología en la Escuela de Biología de la Universidad de East Anglia en Norwich, Inglaterra. Es investigador titular C de tiempo completo en el Departamento de Ecología Evolutiva, del que ya ha sido jefe, del Instituto de Ecología de la UNAM, donde ha ocupado los cargos de secretario académico, de encargado de asuntos de posgrado y actualmente es director. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Estudia las causas de la evolución de ornamentos y las consecuencias de los procesos de selección sexual en peces, aves y anfibios, con particular interés en la relación entre selección sexual y la especiación y la extinción. Investiga además las consecuencias evolutivas de la adaptación a ambientes degradados a ambientes urbanos. Ha publicado 84 artículos y 3 reseñas o comentarios en revistas internacionales indizadas, incluyendo Nature y Science. Ha escrito 9 capítulos en libros especializados internacionales, 6 capítulos en libros nacionales, 5 artículos en revistas nacionales indizadas, 18 artículos de divulgación y un libro de texto para secundaria. Entre febrero de 2001 y enero de 2008 fue profesor honorario en la Escuela de Biología de la Universidad de St. Andrews, en Escocia. Fue miembro del comité editorial de la revista Journal of Evolutionary Biology de enero de 2007 a diciembre de 2010. Es editor asociado de la revista Behavioral Ecology and Sociobiology. Revisa artículos para más de 30 revistas internacionales. Es miembro del consejo de la European Society of Evolutionary Biology y miembro numerario de la Sociedad Española de Etología y Ecología Evolutiva de la Association for the Study of Animal Behavior de la Academia Mexicana de Ciencias. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Esto se escucha? Esto es nada más para la cosa esa. Muy bien, perfecto. Bien, bueno, muchas gracias, verdaderamente muchas gracias por la invitación y esto de que tienen el gusto de invitarme, bueno, vamos a ver, ya dirán ustedes si tuvieron el gusto o no. Yo soy un estudioso del comportamiento animal y me he acercado a la genética como una herramienta para contestar algunas preguntas. Entonces trataré de platicarles cómo ha sido la aproximación, para qué tipo de preguntas he ido tratando de utilizar, para contestar qué tipo de preguntas he ido tratando de utilizar algunas herramientas de genética. Entonces, el título verán su sentido pues, más cerca del final. La idea, y que espero que haya salido bien mi organización. ¿Es que está el señalador ahí en negrito? Sí, aquí está, pero estoy usando esto. Sí, mi idea es, primero, y como les digo, espero que haya salido bien mi organización. La idea es primero hablarles un poco de cómo he usado herramientas de genética para entender temas relacionados con biogeografía y con especiación del grupo de peces que estudio. Una parte muy importante que no podemos escapar ahora es entender en qué situación están las especies que trabajamos y es muy infrecuente que tengamos datos de poblaciones verdaderamente buenos, pero la genética puede venir a nuestro rescate para decirnos cómo están. El tema que más estudio es el conflicto sexual y sus derivaciones. El conflicto sexual está en la raíz de una serie de adaptaciones de los organismos, claro, de los sexuales, y es también la raíz de los procesos de selección sexual. Por ejemplo, he estudiado sesgos sensoriales, les platicaré qué es eso, pero sobre todo últimamente conflicto reproductivo. Y les platicaré entonces por qué me he ido metiendo un poco más al tema de genoma y ya, eso es todo, ¿no? Entonces, como pueden ir viendo, va de los colores más cálidos a los más fríos. Cuando esto se ponga frío es que se va a acabar ya la charla. Bien, los peces que estudio son los godeidos. Históricamente, el primero que fue descrito, digamos, para el conocimiento occidental,
Fue una especie que habita aquí, todavía en unos poquitos números, en Xochimilco, y fue descrito por un virrey que era muy lúcido y que hacía una serie de notas de historia natural que todavía existen, pero para la ciencia, digamos, ya dominada por Luis de no sé qué. Sí. No, creo que era Mendoza. Sí, él tenía unas que se llama Gaceta Literaria y en ellas describió este pececito vivíparo de agua dulce. No había muchos casos. La gente durante la época de la colonia, bueno, y en esa época en el mundo, conocían, por supuesto, que algunos peces son vivíparos, como los tiburones o muchos tiburones y rayas. Pero este pececito estos peces de agua dulce vivíparos era algo un poco extraño. De hecho, mucha gente sigue pensando que nada más ponen huevos los peces. Y él los describió. Sin embargo, la familia se llama Godeide por un señor Good, un estadounidense que estudió extensamente muchos peces de América del Norte. Históricamente en México y también en Estados Unidos pensábamos que los godeidos son estos peces vivíparos, como el que está dibujado a la derecha, que es un dibujo que está en una biblioteca en Holanda, de uno que se llama Scyphia bilineata o Neotoca bilineata, y se ven ahí los críos adentro. Abajo hay otra especie emparentada con él, este es Girardinictis multiradiatus, y el pez, su crío recién nacido. Puede traer aquí guardados una veintena, bueno, entre 4 y 50, pero digamos como 20, de esta talla. Realmente es un costo terrible. Y los alimentan a través de unas estructuras, esta pertenece a otra especie emparentada con estos dos, estas estructuras que salen del tubo digestivo de los embriones, que cuando ya tienen tubo digestivo, y se meten por ahí dentro del lumen ovárico. Estos peces no tienen, digamos, un útero, y tienen solo un ovario. Es común en peces vivíparos. Y la fecundación ocurre cuando aún están en el folículo, los huevecillos maduros, y luego se desprenden, y la gestación ocurre dentro del lumen, esto es del espacio ovárico, donde estas estructuras les permiten obtener recursos que la madre provee. Y a veces están en contacto físico con las paredes del epitelio de la madre. Es entonces una especie de placenta embrionaria. Sin embargo, ahora sabemos que no son los únicos en la familia. Esta es la subfamilia Godeina, y hay una subfamilia de peces que eran 2 géneros y 5 especies, ya solo quedan como 3 especies, que habitaban los desiertos de Nevada y Utah y un pedacito de California y el norte por ahí de Colorado y Arizona, que son los empetrictinos. Estos son completamente ovíparos, pero en las filogenias quedan agrupados junto con los otros godeidos. Entonces la familia incluye estas 2 subfamilias. Y el asunto es muy interesante porque las 2 subfamilias, una está por aquí arriba, y esta es la distribución, digamos, histórica de los 2 géneros, y hay un fósil y una especie extinta. Creo que ya son 2 extintas. Y los godeinos están en esta zona de México, y hay 17 géneros de 35 a 40 especies, depende quién cuente, porque hay sistemáticos de peces o quienes los estudian en otras ciudades que gustan de nombrar nuevas especies en cuanto ven alguna otra población, bajo la hipótesis de que eso automáticamente produce una especie en riesgo, porque están en áreas más pequeñitas, y entonces se incrementa el interés de, digamos, la gente por conservarlos. Yo dudo que ese sea el caso. De cualquier manera, hay un fósil, una especie fósil en Jalisco, que se llama Tapatía occidentalis, y yo sospecho que podríamos encontrar otra especie fósil, porque ya les diré más adelante, pero de uno de los géneros, el más norteño, había una tercera especie de la que solo se conoce un ejemplar, pero estaba en una región
de Coahuila y no de Durango, donde están nosotros, y podría ser que en el lago Irritia, o como se llama este paleolago que había ahí, haya fósiles de esos godoidos. O sea que puede que haya más godoidos fósiles. En todo caso, quiero llamar su atención al hecho de que hay una separación de 1000 no sé cuántos kilómetros entre las dos subfamilias, pero también ahora sabemos una separación de 18 millones de años. Y es muy interesante porque es la separación durante la cual ocurrió la evolución de la viviparidad. Y no sabemos cómo ocurrió porque todos los que están en México son completamente vivíparos, lo que llamamos matrotróficos, o sea que se desarrollan con lo que les va pasando la madre durante la embriogénesis, a diferencia de otros bichos que se desarrollan a partir de lo que les puso la madre desde el principio, digamos una yema, un vitelo, y eso es lo que antes llamábamos ovovivíparos, que nada más los guardan adentro y tal vez les pasen algo de agua. No, aquí el embrión es verdaderamente minúsculo y crece algo así como un 36,000% durante la gestación, como consecuencia de lo que les pasa a la madre y absorben usando esas estructuras. Entonces, la primera aproximación, porque yo quería entender la historia de estos peces, la primera ocasión que tuve de utilizar marcadores moleculares de a de veras fue cuando trabajé en la filogenia con estos colegas. Hay un detalle que les voy a decir. Antes había utilizado enzimas para caracterizar si existe paternidad múltiple, pero eso les voy a platicar después. Por lo pronto, la primera vez que usé marcadores, digamos, moleculares fue el citocromo oxidasa para hacer una filogenia. Debo decirles que salieron 2 filogenias publicadas en el curso de pocos meses. Hay un grupo que trabajaba con el otro citocromo y son muy parecidas las 2 filogenias, pero por supuesto yo uso la mía. Y son las, entonces son las especies de godeidos. Estos son los que viven en el norte de México. Esta es la subfamilia. Aterrizamos con otro bicho que se llama Profundulus. Este gen es un gen que se ha usado muchísimo para hacer filogenias, pero yo quería llamar la atención, dado que se trata de actualización en genética, que cuando utilizamos genes para inferir historias filogenéticas de algún grupo, estamos infiriendo la historia filogenética de ese gen. ¿Sí? Los genes pueden saltar, pueden cambiar, y diferentes genes pueden cambiar a diferentes velocidades. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuál es, o por lo menos tener muy claro cuál es el concepto que estamos utilizando de especie. A mí me da la impresión de que todas estas son aproximaciones un tanto limitadas a entender realmente la historia de los organismos. Son las que tenemos. A veces podemos meter muchos genes. Es mucho mejor además si metemos muchos individuos de cada especie o de cada especie putativa. Pero recordemos que en el transcurso de la historia evolutiva, los linajes pueden tener a veces introgresión y pasar genes de un lado para otro, y dependiendo del que atrapemos, y sobre todo genes que están sujetos a selección, podemos encontrar, agrupar a bichos que realmente operan en la realidad como especies distintas, o bien separar a bichos que en la realidad no se cruzan nunca, simplemente como consecuencia de que los genes que estamos utilizando, los alelos que estamos utilizando para inferir la historia del grupo, son iguales o son distintos como consecuencia de otros procesos que pueden ser aleatorios o pueden ser también adaptativos. En todo caso, tenemos una idea más o menos de cómo fueron, pero sobre todo dónde fueron generándose las diferentes especies de godeidos. Entonces, aquí pueden ver que hemos caracterizado varias varias tribus que tienen un patrón de distribución más o menos reconocible, y aquí están aterrizados con los tiempos de divergencia. Pero esto no nos da mucha pista, y ese es un problema muy serio de la filogeografía, de especies de ambientes acuáticos. Es que esto no nos da mucha pista de cómo ocurren
los procesos de especiación porque el terreno en el que ocurren es cambiante. Miren, este es un trabajo que estamos desarrollando, todavía no lo publicamos, pero aquí pueden ver que cuando tenemos bichos acuáticos, dónde se distribuyen depende en buena medida de cómo se mueven los cuerpos de agua. Y los cuerpos de agua cambian históricamente. O sea, no solo lo sabemos porque había un lago aquí a unos metros y ya no existe, sino porque en el centro de México había un paleolago que estuvo en algunos momentos ahí cuando estos estaban especiando y en otros momentos no. Y a veces vertía en una dirección y a veces vertía en otra dirección. Porque el volcanismo dentro del centro de México ha generado una dinámica hidrológica muy intensa. Y entonces nosotros estamos proponiendo una manera de clasificar los movimientos y las distribuciones actuales de los organismos como disjuntos, solapados o englobados, que son estas tres cosas. Y luego en las cuencas podemos trabajarlo de la misma manera. Esto lo estamos trabajando con David Kidd del Reino Unido. Pero digamos que a manera, y por supuesto dependemos de tener una filogenia pues más o menos bien resuelta para poder trabajarlo. Aquí podemos ver uno de los paleolagos, bueno, dos, en realidad ya son tres, porque el viejo paleolago del centro de México, en este momento en que está hecho este mapa, ya se había separado en lo que sería Texcoco y sus primos, ¿no? Xochimilco y todo eso, y el lago de Tolocan. De hecho, hay un género, el género Girardinictis, que se dividió en Girardinictis, bueno, que dio origen a Girardinictis viviparus aquí en Xochimilco y Texcoco, y Girardinictis multiradiatus en la región de Toluca, como consecuencia del surgimiento de la Sierra de las Cruces. Pero está también este otro lago, el paleolago de Jalisco, que está muy bien caracterizado más o menos dónde estaba. Y entonces podemos saber si las especies que encontramos en una zona, por ejemplo, aquí estoy dibujando a los Girardinictis, pero también diferentes especies de Esquifia, y su distribución corresponde con la orilla sur de ese paleolago. Estos bichos son pequeñitos y no viven en aguas muy profundas o en lagos muy abiertos, viven en aguas someras, de tal manera que uno esperaría que empezando con un aislamiento por distancia, un efecto Boulton, en diferentes zonas, en diferentes orillas se fueron generando diferentes especies. Y de hecho, una especie muy emparentada, dos especies emparentadas, una que vive muy al occidente y una que vive muy al oriente, son muy parecidas y probablemente fueron especies hermanas que se separaron conforme se fueron secando las orillas que los unían. Este es el tipo de aproximación que estamos usando. Aquí pueden ver cuán dinámico era. Como consecuencia del vulcanismo, los paleorríos eran bloqueados a veces y se hacían grandes lagos que luego se dividían y luego ya tenemos las cuencas como las tenemos ahora. Esa que también es una figura que mi amigo no quiere que publique todavía, nos permite ver cómo amarrando la filogenia a cómo se encontraban los paleolagos o los volcanes o las diferentes cuencas, podemos entender la dinámica temporal de la especiación en este grupo de organismos. Lo que no podemos realmente entender con eso, bueno, esto es de la filogenia, simplemente sabemos que especiaron predominantemente de manera alopátrica y que la acumulación de especies en función del tiempo es tal que se parece a lo que llamamos típicamente una radiación adaptativa. Esto es al principio, un inicio en que se generan muchas especies y después se acuesta la acumulación de especies. Esto nos habla del patrón temporal y geográfico de la especiación, pero no nos habla de los procesos de especiación. Y la razón por la que me interesé en empezar a trabajar la filogenia y la filogeografía de estos peces fue porque se trata de un grupo de organismos en los cuales es muy frecuente encontrar diferentes formas de ornamentos de los machos y también ahora sabemos de las hembras y diferentes formas de cortejo.
Esto es interesante porque, como ya lo había dicho, bueno, como ya lo había observado Darwin, cuando hay ornamentos, como pueden ver aquí las grandes aletas de los machos, está dibujado aquí, comparadas con las aletas de las hembras, esto nos muestra, por ejemplo, los diferentes patrones de cortejo que han surgido y desaparecido en diferentes momentos. Por darles una idea, entre los poecílidos habrá 3 o 4 diferentes bailes de cortejo que comparten diferentes especies y muchas no cortejan. En los godeidos hay todo este número, creo que son 18 o algo así, de diferentes bailes de cortejo que aparecen o desaparecen en diferentes momentos de la filogenia. Entonces, es un grupo en el que con mucha frecuencia la selección sexual ha llevado a ornamentación de algún tipo, incluyendo cortejo, que es una forma de carácter epigámico. Y la pregunta entonces es, por un lado, ¿por qué es que ha ocurrido así en este grupo de peces? Y por otro lado, ¿cuáles son sus consecuencias? Como empezaba a decirles, Darwin en 1859 y después en el 92 nos presentó el concepto de selección sexual y en particular en el 92, en su libro que hace referencia a la evolución humana, curiosamente es evolución con respecto al sexo y el descenso del hombre. En el mismo libro puso el concepto, desarrolló el concepto de selección sexual y después, como según él, atañe a los humanos. Y su idea es que, como la traduciríamos en este momento, es que si los apareamientos no ocurren al azar, esto es, si no cualquier individuo se aparea con cualquier individuo, y creo que estaríamos de acuerdo en que esa es más o menos la realidad, entonces, o bien la adaptación local, o bien factores, digamos, aleatorios, pueden llevar a que las poblaciones sean diferentes. En principio es si las hembras y machos que quedan aislados en una isla o en un laguito o lo que sea, tienen una combinación de preferencias un poco diferentes de los que quedan aislados en la isla vecina o en el laguito vecino, en el largo plazo esas preferencias de apareamiento se fijarían y llevarían a que fuesen más diferentes de lo que eran al principio los organismos de esos dos laguitos, que al principio son solo una muestra aleatoria. Esto es, en esencia, Darwin había propuesto que la selección sexual puede actuar como un motor de la especiación y ha sido materia de debate que se reavivó a finales del siglo pasado y principios de este en los foros, digamos, que se dedican a esto. Y nosotros le quisimos entrar a ello. Entonces, esta es una primera aproximación que tuvimos a ese ejercicio. Habíamos hecho la filogenia con la finalidad de hacer este análisis que fue publicado en el 2005. Las flechitas amarillas hacia arriba nos indican que el siguiente paso de especiación ocurrió en la rama que tenía mayor dimorfismo sexual. Aquí solamente utilizamos la diferencia en morfología entre machos y hembras. Y no encontramos evidencia robusta, esto no es significativo en ningún sentido, con nuestro tamaño de muestra, que es el número de eventos de, digamos, bifurcaciones o cladogénesis en nuestra filogenia, no encontramos evidencia de que el dimorfismo sexual, expresado como diferencias en tamaño en tamaño de aletas o de ornamentos entre machos y hembras, estuviese conduciendo a una más rápida especiación. Estos datos fueron incorporados por otro grupo en un análisis mucho más grande que incluyó todo lo que en ese momento había sobre peces óseos con relación a dimorfismo sexual y que se tuvieran las filogenias. Lo encabezó Judith Mank, y encontró evidencia con una muestra más grande de que la selección sexual en efecto promueve especiación. Ha habido una serie de revisiones, una por este colaborador, Mike Ritchie, que salió en estas Quarterly Reviews, y otras dos por Martina Mann y otras dos personas, que parecen sugerir que se acumula la evidencia. Otra es por Roger Butlin,
que se acumula la evidencia en favor de que sí, que la selección sexual puede promover especiación. Y por lo menos la puede promover cuando esto ocurre rápidamente, porque puede operar en el corto plazo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los casos de las chicharras, que les llaman, son unos grillos campestres en los Pirineos, que quedaron sus poblaciones aisladas durante las glaciaciones. Unos quedaron en los refugios del sur de Francia y del norte de Italia, y otros quedaron en los refugios glaciales de España. Y conforme se echaron para atrás los hielos y volvieron a juntarse en las cimas de los Pirineos o en los pasos de montaña, ya eran especies distintas, ¿sí? Pero si ocurría apareamiento, eran perfectamente viables. Y la razón es que para que evolucionen barreras reproductivas de las que solíamos llamar poscopulatorias, es preciso que los mecanismos, digamos, de fusión de gametos, etcétera, que suelen estar muy restringidos por la selección natural, diverjan. Y eso tarda mucho. Mientras que para que haya diferencias en lo que prefieren unos u otros, solamente hace falta que el muestreo de, digamos, los atributos de los machos o de las hembras, o de las preferencias de los machos o de las hembras, sea aleatorio, y entonces haya muestras que difieren unas de las otras. Y el proceso de selección sexual se encarga del resto. Bien, nosotros no encontramos evidencia, pero ayudamos a que otros la encontraran. Sin embargo, ese es el patrón macroevolutivo. A un nivel más micro, nos preguntamos si podíamos detectar diferenciación, esto es especiación, digamos, en proceso, comparando poblaciones. Y la idea es más o menos, se asocia con lo que decía hace rato, de que hay personas que encuentran una poquita de diferencia y pácatelas, lo nombran especie. Yo, espero no ofender a nadie, pienso que esto se acerca un poco al fijismo. Si cada que encontramos unas pequeñas diferencias lo llamamos diferente especie, entonces nunca ocurre especiación, ¿sí? O sea, el universo entonces, por lo menos el universo biológico, es estático. Las diferencias que hay indican diferentes especies o no las indican, y punto. A mí me interesa más el proceso de la microevolución, y entonces estoy más interesado en aceptar la hipótesis de que si encuentro algunas diferencias y estas diferencias no se reflejan en barreras reproductivas, sí me pueden estar hablando del proceso por el cual se generan las diferentes especies. Entonces, bueno, tratamos de hacer un ejercicio de este tipo. Encontramos que los machos, por ejemplo, de Girardinitis multiradiatus, difieren más que las hembras entre poblaciones. Para esto utilizamos microsatélites que desarrollamos a propósito. Pero también encontramos esto que me gustó muchísimo más, y es que, fíjense, aquí tenemos dos pares de especies, dos especies. Una es una que se llama Godea tripinis, que es de los más aburridos de los godeidos. Machos y hembras son, como verán, pues súper parecidos. Otra aquí, bueno, y aquí está Godea tripinis y Sogoneticus quitsuensis, que tampoco son, o sea, los machos tienen unos puntitos rojos, pero nada espectacular. Y las otras dos eran Genotoca melanosoma, cuyos machos tienen aletas muy, muy grandes comparadas con las de las hembras, muy ornamentales, y hacen muchos bailes de despliegue. Y Caracodon lateralis, que pueden ver que los machos tienen una coloración súper diferente de las hembras y muy llamativa, y hacen cortejo. Aquí estamos viendo, utilizando microsatélites, la distancia en kilómetros con respecto a la distancia genética, la famosa medida de FST, la ANOVA, y las pendientes son significativamente diferentes. Pero no solo las pendientes, los que son más sexualmente dimórficos habitan en rangos geográficos más pequeños que los otros. Ambos datos nos sugieren que aquellos que no tienen tanto dimorfismo pueden separarse todo lo que quieran sus poblaciones y siguen apenas empezando a diferenciar genéticamente, porque hay mucho flujo génico, porque machos y hembras son iguales en todos lados y se gustan, digamos. Pero hay mucha más restricción al flujo
génico en aquellas especies en las que las hembras, por ejemplo, en estos dos casos, son muy selectivas y encontramos evidencia de que las FST de machos y hembras difieren en las especies más sexualmente dimórficas, pero no en las otras. Ahora, el problema de estar trabajando con organismos en el campo es que uno se enfrenta a la realidad de que se nos están acabando. Los peces de agua dulce en particular están sufriendo una horrible hecatombe en muchos países, pero ciertamente en el nuestro. Nos acabamos a las especies nativas de varias maneras, porque secamos los cuerpos de agua, porque los contaminamos, porque metemos especies exóticas. ¿Cuál es la otra? Sí, especies exóticas de peces, o metemos depredadores exóticos, o metemos enfermedades exóticas. Es verdaderamente atroz. Entonces, inevitablemente, cuando empezaron a hacer las descripciones de los godeidos, una serie de biólogos de la Universidad de Michigan, de Ann Arbor, encontraron unas especies que estaban en sus muestras cuando las revisaban y luego volvían al campo a revisar a ver si estaban ahí, ya no estaban. ¿Sí? Tal fue el caso en particular de especies que habitan, una de ellas habita todavía, las otras habitaban la cuenca del río Ameca en Jalisco. Y esto está junto a Tequila. Y ahí hubo un momento en que se hizo una presa y esta presa ocupa los, digamos, 6 kilómetros del río. Se acabó el hábitat natural. Por un tiempo, estas especies, que eran 3, Scyphia francesa, Ameca splendens y Sogoneticus tequila, sobrevivieron en los manantiales, pero los manantiales se han convertido gradualmente en balnearios. Entonces, hasta la última vez que supimos nosotros, quedaban unos poquitos lugares abajo de la presa, abajo de la cortina y en uno de las tinas de los balnearios de Ameca splendens. Desde hace muchos años no ha habido Scyphia francesa silvestre, y no se había encontrado Sogoneticus tequila silvestre hasta que unos alumnos míos encontraron. ¿Sí? El problema es que yo no sé todavía si sigan existiendo o no, pero aparte hay otros grupos interesados en estos peces que querían liberarlos. Entonces podría ser que haya peces que se han liberado de acuarios en estas zonas, pero estaban extintos hasta hace un par de años, ¿no? Entonces, extintos en la naturaleza. Y siempre hay un problema con la liberación, pero eso platicaríamos otro día. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que genéticamente estén bien los bichos, pero otra también es que conductualmente estén bien. De eso también he investigado, pero no se trata de eso hoy. Les voy a platicar de un trabajo que me gustó mucho, en que comparamos la variabilidad genética de 2 especies de esa zona, Ameca splendens, de los cuales hay muchos en cautiverio, porque además han sido modelo de estudio para entender esta forma de viviparidad, y existen en zoológicos y en acuarios extranjeros y entre acuaristas. Y Sogoneticus tequila, que ahora también existe entre acuaristas, y esto pues se pensaba que era la única fuente de estos peces porque no había en el campo, pero nosotros encontramos una pequeña población. Estaba en un cuerpo de agua de 4 metros de diámetro que ya se secó. Entonces yo creo que todos valieron sombrilla, excepto que nosotros trajimos unos individuos al laboratorio para verificar la especie y los mantenemos ahí y los reproducimos sin problema. Teniendo entonces esos bichos, así se ven los bichos, Sogoneticus tequila. Ameca está al pie del volcán de Tequila, por eso le pusieron tequila, no porque sea un pez borrachín. Ameca splendens es mucho más grande. Estos 2 peces estaban reportados como extintos, nosotros encontramos tequila y teníamos entonces una serie de poblaciones de laboratorio, los parientes del campo de México y sus críos, este era el número que teníamos, y unos cautivos de tal vez una veintena de años atrás en el zoológico de Chester en Gran Bretaña. De Ameca splendens estaban unos que todavía estaban, como les decía, por ahí por la presa, y que trajimos al laboratorio, y unos cautivos que llevaban como 30 años en estos zoológicos. Utilizamos una serie de microsatélites que fueron desarrollados por nosotros y otros por el grupo, otro que les he dicho, que es un español, Doadrio, los ha guiado, pero en realidad
Domínguez se llama el ictiólogo que los estudia. Entonces usamos esos microsatélites, evaluamos si estaban en equilibrio de Hardy-Weinberg, hicimos esos coeficientes. Esto todo ya se lo saben realmente, entonces lo voy a pasar rápidamente, porque lo bonito viene después. Primero evaluamos el tamaño poblacional, el índice de mutación, hicimos una serie de supuestos al respecto. Y quiero que recuerden que estas medidas, si el logaritmo de R es menor de 0, la población ha estado en declive, si es mayor de 0 en expansión, y si es igual a 0 estable. Porque todos no sabemos mucho de para qué demonios son los microsatélites o qué hacen, porque son secuencias repetidas, eso sí sabemos, son secuencias repetidas. Y por lo mismo sí sabemos cómo mutan, ¿sí? Son secuencias repetidas que mutan de par en par. Y como mutan de par en par, nosotros podemos utilizar aproximaciones de cómputo para ver qué tanto tiempo lleva el mismo microsatélite para hacerse de diferentes tamaños. Lo que es muy interesante de los microsatélites es que las regiones que los flanquean, que son con las que los atrapamos, son iguales en los diferentes alelos de lo que llamamos un mismo microsatélite, pero sus longitudes difieren y van mutando de par en par. Entonces nosotros podemos hacer el supuesto de que originalmente en la historia evolutiva de cada microsatélite solo existía una versión del microsatélite y que los diferentes alelos son resultado de mutaciones, ¿sí? De mutaciones puntuales. Y podemos modelar entonces cuánto tardaría en una población, digamos, de 2.000 individuos, con una tasa de mutación de 1 en 10.000. ¿Cuánto tardaría un microsatélite en generar los 7 alelos que vemos ahora, ¿sí? En estas proporciones? Entonces podemos, con una serie de microsatélites, simular el tiempo que llevan esos microsatélites evolucionando y moviéndose dentro de la población hasta el punto actual. Y eso es una herramienta también para hacer inferencias sobre el tamaño poblacional. Eso está realmente muy padre. Entonces un británico, hay muchos programas de este tipo, pero nosotros usamos uno que hizo un colega que se llama Beaumont. Y bueno, esto del tiempo es lo mismo, ¿no? Podemos hacer inferencias sobre cuánto tiempo llevan en declive o en expansión, ¿sí? En función del logaritmo del tiempo, ¿sí? Que es lo mismo que habíamos visto antes. Bueno, nosotros hicimos un par de supuestos, ¿sí? Bueno, más de uno. Les dimos una idea posible de cómo debieron haber sido los números cuando empezaron a desaparecer estos peces y una estimación de los números actuales, basada en nuestros datos de campo o en los datos de acuarios. Y con esos supuestos, ¿sí? Encontramos que no había desviaciones de Hardy-Weinberg y que encontramos diferencias entre poblaciones, ¿sí? Estas son las FST entre las poblaciones, y encontramos que había mucho más diferencias entre una de las especies, entre sus poblaciones, en este caso población cautiva y de campo, que en la otra especie, ¿sí? Esos eran más disimilares y esos eran más similares. Pero, bueno, y eso. Ya, no sé por qué hice eso. Pero encontramos que las poblaciones silvestres tienen más riqueza alélica que las de poblaciones de campo, pero eso es más notorio aún en Ameca splendens. Esta es la población silvestre y estas son las del zoológico de Chester, un acuario asociado con Chester, la Universidad de San Andrews, ¿sí? En Zogoneticus tequila, los padres y los críos de los que trajimos, que eran como 13 o 16, no me acuerdo, tenían más riqueza alélica, de todos modos muy pobre, comparada con los que tenían en el zoológico de Chester, ¿sí? Pero lo más interesante, bueno, esto es lo de heterozigos por locus, no me voy a detener en eso. Pero miren esto. Esta es la gráfica en que ponemos el logaritmo de R de acuerdo a nuestras simulaciones y el logaritmo de T de acuerdo a nuestras simulaciones. Entonces, fíjense, como todo está por debajo de 0,
Quiere decir que han estado en declive las poblaciones y han estado en declive por mucho tiempo, ¿sí? Y ha estado más cerca de estar en declive Sogoneticus tequila que Ameca splendens. Entonces, podemos hacer con los microsatélites, usando permutaciones, inferencias sobre el estado de cualquier población de la que tengamos, una muestra de la que podamos tener microsatélites, 2, una idea del tiempo que lleva la población aislada, por ejemplo, los ardillones del Pedregal, tenemos una buena idea de cuánto llevan más o menos aislados, y 3, una idea de cómo debe haber sido el tamaño poblacional inicialmente. Y con esos datos podemos buscar uno de estos simuladores. En ese artículo viene el que usamos, pero debe haber muchos otros. Y entonces hacer inferencias sobre si está en declive, si no está en declive y cuánto tiempo lleva en declive. Que es información que no podríamos obtener nada más con captura y recaptura. Esto es, la genética nos da herramientas más poderosas para entender los procesos genéticos que nos importan si queremos hacer conservación. Bueno, esa es la historia de genética y conservación, y esas son las conclusiones. Ustedes las pueden leer ahí, pero son muy simples. Son más diversas genéticamente las silvestres que las cautivas, y en unas las diferenciación es más grande, y ya. Bueno, el interés aquí era hablar de conflicto sexual y por qué me he ido moviendo más a la genómica a partir de los temas de interés. Sí me interesa la conservación, pero yo me moví a la conservación porque se están acabando y no porque fuera un tema que en principio me resultaba muy atractivo. A mí me resultaba atractivo estudiar el comportamiento sexual y sus consecuencias. Entonces, fíjense, estos peces tienen típicamente una gestación prolongada, sus tamaños de camada varían mucho, hay preponderancia de un padre, pero pueden tener paternidad múltiple, que es algo que vimos hace muchos años utilizando alosimas de manera experimental, aunque no tenemos una medida de qué tan frecuente es en el campo. Tienen una especie de pausa reproductiva en invierno, hacen un abracito, estos hacen un abrazo precopulatorio y todos hacen una serie de bailes. Lamentablemente les voy a pasar como 5 o 6 que son en inglés porque fui un tonto y entonces las copié, pero cuando las pegué como imagen, entonces ya no pude cambiarle. Entonces, espero que me perdonen, no debería ser así. Pero con alguien que ustedes conocen que se llama Omar Arellano Aguilar, y digo que conocen porque trabaja en la Facultad de Ciencias, podrían no conocerlo, pero ahora es coordinador de la carrera de Ciencias de la Tierra. Él fue mi alumno doctoral y con él encontramos evidencia que a mí me interesaba porque tiene que ver con el costo de los ornamentos, pero que a él le interesaba porque tiene que ver con contaminación. Nosotros ya sabíamos en el laboratorio que ciertos insecticidas se acumulan en el ambiente, a pesar de que son fotolábiles, deberían desaparecer del ambiente con la luz, lo que realmente debemos agradecerle a los químicos que lo intentaron. Pero el hecho es que no desaparecen del todo. Los organofosforados se pueden acumular en lugares oscuros como el fondo de las presas y los lagos e ir saliendo poco a poco incorporados en las plantas o etcétera y eventualmente llegar a los bichos. Y habíamos encontrado con una alumna antes que llega a estos peces, pero que a las concentraciones que está en las presas aquí del Estado de México no les hace mucho daño a las hembras, pero encontrábamos. O sea, las hembras no parecen tenerlo, estaban libres del insecticida, pero sus embriones no. Y especulamos que esto era consecuencia de que los embriones no tienen las herramientas para defenderse de los tóxicos, no tienen activado todavía su sistema de los P450. Pero hicimos un experimento con Omar y encontramos que cuando los embriones se les obliga a crecer en esas condiciones, esto es, la madre come alimento o se expone a una concentración de insecticida como las que vemos en el campo, los críos nacen con un color menos amarillo, que es algo que le gustaría a las hembras que fueran muy amarillos, con más colores estructurales, que es en el ultravioleta, que es algo que en las hembras se fijan poco, sí se fijan pero poco, pero en fin, que su coloración es menos atractiva.
El experimento es más grande que eso. En ese experimento encontramos que no le gustan a las hembras y que cortejan menos. ¿Sí? Entonces es un efecto insidioso, no letal, pero insidioso, de los insecticidas, pero que a mí me daba una pieza de información importante. Los ornamentos reflejan condición. ¿Sí? Esto es, porque la pregunta en selección sexual, la pregunta central sigue siendo, y creo que la tenemos más o menos contestada, pero sigue siendo, ¿qué es lo que hace que las hembras o los machos elijan pareja con base en atributos exóticos, flamboyantes? Y parece ser que el valor que tiene es que indican calidad. Indican calidad fenotípica, no nos vamos a meter ahorita con los genes, indican calidad fenotípica. Esto es un macho que tiene el color muy amarillo, es un macho que no está intoxicado, en este caso por un insecticida, pero podría ser una enfermedad o un problema de desarrollo o lo que fuera. Entonces, en realidad los machos pagan por tener los ornamentos que a las hembras les gustan en esta familia. Pagan de otras maneras, ¿sí? Otros experimentos en mi laboratorio han mostrado que en condiciones de turbiedad, las hembras en agua más transparente prefieren a machos con estos espejitos, los prefieren con más espejitos que con menos espejitos, pero esa preferencia desaparece cuando en condiciones de turbiedad. Pero cuando hay culebras de agua de las que se los comen, ellas prefieren a los que tienen más espejitos. Entonces, la elección de pareja les impone un costo, en este caso de depredación a los machos. Claramente una hembra que se aparea con el macho que le gusta es una hembra que consigue un macho que logra escapar de los depredadores. Y esto es aún más evidente en mi pez de estudio. Aquí conseguí unos ejemplos muy contrastantes de tamaño de aleta dimórfica en los machos. Y los datos de la curva roja son empíricos de preferencia de las hembras prefieren aparearse con estos machos. Los datos de la curva morada son empíricos, es la probabilidad de escapar ataques de las culebras y es mucho más alta si tienen las aletas más pequeñas. La multiplicación de estas dos funciones nos da la línea punteada, que es igual a la distribución de aletas de los pececillos de esa población que crecen en laboratorio. Esto lo que dice es que, en efecto, en el campo, los machos con grandes aletas son preferidos si logran llegar al momento de aparearse, pero muchos mueren. Y los de aletas pequeñas, pues no los prefieren muchas hembras, pero son lo que hay. Y entonces, como consecuencia, la población se mantiene en un cierto balance. Son costos impuestos por las hembras. Pero el que más me gustó, bueno, este es el que les había dicho de la depredación por culebras, pero aparte hay otro costo que estudié con más detalle. Los machos de Ameca splendens y de otras especies tienen esa franja amarilla. Y cuando la franja amarilla se mueve, cuando la cola se mueve, las colas se mueven así, parece un gusanito, ¿sí? Y lo mordisquean otros peces, por ejemplo las hembras, que es una manera de atraer pareja. Lo sabrán todos los que le han comprado alguna hamburguesa a alguien. Entonces, pero están pagando un costo porque son mordisqueados y tienen que regenerar la aleta. Miren cómo les queda. ¿Sí? Bueno, como consecuencia, y esto lo publicamos más recientemente, como consecuencia de que los machos pagan un costo, se vuelven cada vez más selectivos. Y en efecto, en los godeidos hay hembras que son brillositas como sus machos, pero hembras que tienen incluso colores completamente diferentes de los machos de su especie. Esto casi no ocurre en los poecílidos. Y esto es porque en los godeidos los machos no pueden darle la vuelta a la elección de pareja. Los poecílidos tienen gonopodios como este, súper largos, como este que es súper largo. Entonces pueden ir pasando y, esta es una mala broma, pero es con permiso señorita, gracias señora. O sea, copulan al paso. Los godeidos tienen que abrazar, por eso les mostré la foto, y si la hembra no se está quieta, no la pueden abrazar. Y encontramos que, en efecto, en los godeidos hay más dimorfismo sexual, pero sobre todo las hembras son más coloridas que las hembras de poecílidos. Y de nuevo utilizamos nuestros datos genéticos sobre la filogenia para hacer una reconstrucción
en este caso del dimorfismo sexual o de la brillantez de los machos. Y encontramos que en ambos casos, en los godeidos, está siendo mantenido por selección, o sea, no hay mucho arrastre filogenético del dicromatismo o de la brillantez de las hembras o de los machos. Es un fenómeno lábil que tiene que ver con que la selección sexual está manteniendo o generando nuevos ornamentos. Esta hipótesis la llamamos selección sexual, sexualmente seleccionada o retribución evolutiva, y a ver si pega. El conflicto sexual se manifiesta de otra manera, se manifiesta como acoso. Aquí además les pongo unos datos de que en efecto las hembras gastan más oxígeno cuando los machos se les acercan, porque tienen que hacer conductas para evitar que los machos las agredan. Y el acoso lleva a que coman con menos frecuencia las hembras cuando hay machos por ahí. Pero os regresaré a los sesgos sensoriales, porque creo que solo me faltan como 15 minutos. Vean qué bonita se ve el gusanito amarillo de la cola. Bueno, esto ha aparecido en varias ocasiones y se ve en diferentes niveles en varias especies en la filogenia que hicimos. Otra vez utilicé pues la filogenia que me provieron los datos genéticos. Pero lo que es interesante es que esos sesgos sensoriales se basan en que las hembras que podrían comerse una larvita por ahí, amarilla, por ejemplo, de libélula, son atraídas por las colas de los machos. Y en un experimento en que manipulamos la presencia de machos atrás de un vidrio y les dábamos de comer a las hembras, encontramos que perdían peso las hembras de las especies que son más atraídas por estas manchas de sus machos. Llegamos pues a la conclusión de que les impone un costo a las hembras, que no solo los machos pagan en el proceso de selección sexual. Y lo que publicamos alguna vez con Ramírez hace unos años es que la preferencia sexual por machos con aletas con colas amarillitas se mantiene. La preferencia alimenticia, esto es la probabilidad de que le den mordiscos, decrece. Y esto nos sugiere que un sesgo sensorial, esto es, ¿cómo evolucionan los ornamentos? ¿Por qué de pronto a las pavas reales les dio por aparearse más con machos que tienen esas colas tan llamativas? Pues no fue nada más porque fueran llamativas, porque podría haber sido que les surgieran estas cosas que tienen los guajolotes todas horribles que les caen de la nariz. Y eso le gusta a sus chicas. ¿Por qué? Y una de las hipótesis sobre el diseño, digamos, a falta de mejor palabra, de los ornamentos, es que apela a sesgos sensoriales. Esto es, llama la atención del sistema sensorial de las parejas potenciales por alguna razón adaptativa, como se parece comida o lo que sea. Bueno, aquí la tendencia a comer desaparece, pero la tendencia a acercarse a los machos con esas señales se mantiene, lo que sugiere que se ha separado la trampa sensorial del ornamento, y sabemos que este ornamento tiene que ser regenerado, y mientras más mordisqueado sea, más le cuesta al macho regenerarlo. Entonces se ha vuelto ya una señal honesta de calidad del macho. Pero ya lo último, que es lo que decía el título y tal vez lo que querían escuchar, es ¿por qué me aproximo a la genómica para tratar de entender conflicto reproductivo? Miren, aquí pueden ver 3 embriones. Bueno, esta es la misma foto que les mostré antes. 3 embriones ya bastante cerca del nacimiento de una mamá godeida, ¿sí? Pero pueden ver otro que no está cerca del nacimiento. Y está en la zona donde están las tiritas de la trofotenia de su hermano. Hemos encontrado con alguna frecuencia que esto pasa. Podría ser que los hermanos se comen unos a otros, pero más interesante es que hace unos años, por una serie de razones que tal vez les platico un poquito después, se encontró que ciertos factores de crecimiento de mamíferos están sujetos a impronta genética en aquellos mamíferos que son que
que gestan a sus críos dentro y no en los mamíferos ovíparos. Y lo que es interesante es que esto se encontró con unos ratoncitos y conduce a que los machos produzcan o hereden a sus críos una versión del gen que, siendo el mismo gen, viene sobreexpresado y las hembras tengan que defenderse de esa manipulación. Hacía ya varios años, Hay, que es un australiano medio teórico evolutivo, había propuesto que la metilación, como una herramienta por la cual se controla la expresión de genes, podía evolucionar, por ejemplo, si influía en la cantidad de recursos que pasa uno de los sexos a los críos. Sobre todo si no tienen relaciones permanentes, como de monogamia estable. La razón es la siguiente, voy a tratar de ser corto, pero es más o menos así. Si tenemos una especie donde uno de los sexos provee muchísimo más recursos que el otro, por ejemplo, los peces vivíparos o los humanos, y si en esa especie la probabilidad de que se vuelvan a encontrar después del apareamiento el macho y la hembra es muy baja, por ejemplo en mis peces, entonces al macho no le preocupa que la hembra invierta lo más que pueda en sus críos, aunque le haga daño. Supongamos que estos peces viven un par de años en el campo, pero una hembra que tiene críos muy, muy grandes en su primer parto, pues ya no va a vivir tanto, ¿sí? Porque como que se gasta. Hay un óptimo para las hembras. Sí les conviene tener críos de buen tamaño, pero no les conviene invertir más al grado de que no puedan volver a reproducirse. Pero al macho no le importa evolutivamente, porque los críos que obtenga de ese apareamiento van a ser más competitivos que los críos de otros machos. Esa es la idea. Y la evidencia, la primera evidencia de este proceso surgió en ratones. Cruzaron, por quién sabe qué razón, a dos especies muy cercanas, son especies hermanas, de hecho muy cercanas, de Peromyscus en los Estados Unidos. Una de las cuales, sin embargo, es monógama y la otra es polígama. Perfecto. En ambos las hembras invierten mucho, pero en una a los machos les interesa que las hembras sigan reproduciéndose todo el tiempo, estos coinciden los intereses genéticos de macho y hembra, y en la otra a los machos no les importa porque no la vuelvan a ver, divergen sus intereses. El resultado es muy interesante. En el cruce en el cual el macho monógamo se apareaba con la hembra polígama, los críos y sus placentas eran pequeñitos e inviables. Los críos, en el caso en que el macho polígamo se apareaba con la hembra monógama, los críos eran gigantescos y sus placentas enormes. Se fijan entonces que esto no puede ser explicado por vigor híbrido o heterosis positiva o como quieran llamarlo, porque es el mismo cruce, nada más es recíproco, es el sexo lo que difiere. Y esto es compatible con la idea de que los machos monógamos no están imponiendo a las hembras una mayor inversión de sus críos, pero las hembras polígamas sí se están defendiendo de esa posible manipulación. La defensa, les adelanto, tiene que ver con el IGF-2R, es un receptor que las hembras heredan sobreexpresado y los machos heredan apagado. Es un receptor que atrapa el factor de crecimiento y lo tira a los lisosomas, ¿sí? Entonces es una carrera armamentista entre machos y hembras. En el caso del macho polígamo, cuando se aparea con una hembra monógama, envía sobreexpresión de genes de factor de crecimiento, pero la hembra monógama no está enviando sobreexpresión del gen que lo regula y por lo tanto sus críos son súper enormes a pesar de ella. Ese conflicto se venía buscando evidencia de que es algo más general. David Resnick, el famoso biólogo evolutivo estadounidense, había venido buscando evidencia de ello en los poecílidos, pero no la encontraba. Sin embargo, mi alumna la encontró. Nosotros usamos
hicimos cruces de poblaciones lejanas del pez que más estudio y obtuvimos sus críos. Y en esa época, en el pasado remoto, hace como 5 años, no teníamos ningún genoma de este pez, entonces tuvimos que secuenciar un gen. Y yo no sé cuántos de ustedes han intentado secuenciar un gen, pero es mucho más difícil que hacer un genoma, ¿sí? Hay que buscar otros genes parientes y buscarles los flancos y bla, 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 y luego irlo caminando poco a poco. Tardamos mucho y resultó que ese gen no tenía muchos SNPs, o muchos alelos diferentes. Lo que sí encontramos, primero en el cruce, es que sí había un efecto paterno en el tamaño de los críos, ¿sí? Esto es, no era lo mismo cruzar A con B que B con A. Y eso ya era una buena idea. Entonces esto iba en favor de lo que proponíamos. Pero luego, y este es el pedazo de secuencia en que logramos encontrar, este es el gen IGF2 también, de nuestros peces, y estos son 2 alelos en 2 embriones. Solo encontramos 2 embriones en los cuales podíamos determinar qué alelo era paterno y materno, porque no había suficientes SNPs, ni suficientes nucleótidos diferentes. Pero en 2 lo logramos y encontramos que en efecto el alelo materno viene con un montón de sitios de metilación, esto es, no se expresa. Las hembras, esta mamá estaba apagando, o sea, les mandó apagado el gene del factor de crecimiento. Esta mamá pertenece a la población en la que los machos están mandando sobreexpresado ese gen. El otro alelo, el del macho, no tiene estos patrones. Esto parece persistir. Esto es el caso de una hembra adulta, uno de cuyos alelos, no sabemos si es paterno o materno, porque ella es una adulta, uno de cuyos alelos del gen IGF2 está completamente apagado. Entonces, lo que concluimos de ese trabajo, que esto es una repetición de la que les puse antes, que decía que no hay impronta genética de este gen y de pronto aparece en mamíferos, ¿no? Pero no en los monotremas. Bueno, ahora sabemos que hay al menos en un pez, ¿sí? En el pez que nosotros estudiamos. Y sabemos que hay otras formas de impronta en otros peces, pero no necesariamente relacionadas con este gen. Y entonces queda la pregunta de, o bien en nuestros godeidos y en los mamíferos vivíparos apareció independientemente esta mutación que conlleva esta carrera evolutiva, o bien es algo que apareció tempranamente en la historia de los vertebrados. Los elacantos, ustedes saben quiénes son los elacantos, ¿no? Es un pez que se conocía solo su grupo de peces por fósiles y pácatelas aparecieron unos en Sudáfrica, y existen 2 especies que me fascinaría estudiar. Son vivíparos. Y sabemos que no hay mucha paternidad múltiple. Los pocos que han sido estudiados por un geneticista de peces alemán, Manfred Schartl, son camadas de un solo papá. Entonces hay elección de pareja de alguna manera. O hay muy pocos machos, no sabemos. Pero lo que yo sospecho es que siendo vivíparos, es posible, o por lo menos sería muy interesante, indagar si en ellos existe este patrón genómico de impronta. Para terminar, les diré que hay un trabajo muy bonito también de Judith Mank, en el cual comparó los niveles de diferenciación en la expresión de genes en machos y hembras en especies de aves que difieren en la intensidad de selección sexual, inferida en términos del dimorfismo sexual. Entonces comparó patos con guajolotes, con pavos reales o qué sé yo, y encontró que había una correspondencia entre el dimorfismo sexual, que es una medida de selección sexual, y las diferencias en la expresión de genes. A mí siempre me pareció que ese trabajo era padrísimo y que estaría muy padre, o más padre aún, hacerlo con mis peces, porque es una sola familia de peces que difieren en 2 cosas importantes. Las diferentes especies tienen diferente grado de dimorfismo sexual, diferentes ornamentos, diferentes colores, pero también difieren en el grado
de viviparidad. Estas tiritas que usan como trofotenia, hay especies que no las tienen, otras que las tienen muy desarrolladas, etc. Y son, en esencia, un órgano a través del cual se expresa el conflicto entre sexos, ¿sí? Porque es el que le está robando los recursos a la madre o no. Entonces, tenemos un proyecto en el que estamos haciendo estas cosas, ¿sí? Estamos secuenciando, ya tenemos un genoma buenísimo, no lo hemos publicado, pero ya tenemos un genoma buenísimo de uno de estos peces que creo que lo vamos a llevar a nivel de cromosoma, el ensamblado, ya el andamiaje. Estamos haciendo secuenciación bisulfídica, que es la que nos permite ver qué tan metilado está el genoma, y transcriptomas de diferentes órganos, por ejemplo, de cerebro de machos y hembras y de las trofotenias. Y esperamos, como estamos usando diferentes especies que tienen diferentes niveles de ornamentación y diferentes grados de viviparidad, esperamos desenmascarar evidencia de transcriptomas diferentes, diferente manera en que se expresa el genoma en función de estas variables. Esta es más o menos la tabla de nuestro muestreo, no me voy a detener mucho en eso, pero les voy a hablar de otro caso de conflicto de sexo en el que me vi involucrado tangencialmente y me gustó mucho. Esto salió recientemente, este trabajo. Y es que en México hay una serie de especies de poecílidos que son unisexuales. Generalmente son hibridogénicos porque se originaron a partir de dos especies parentales, pero son además gimnogénicos. Esto es, las hembras pueden producir críos solo una vez que sus óvulos son fecundados con esperma de una de las especies ancestrales, pero luego tiran el genoma del macho a la basura y desarrollan clones. Entonces son clones, y hay muchos clones, y esta se conoce como la Molinesia amazona, no porque venga del Amazonas, sino porque son puras hembras, pero es poecilia mexicana o eso. Entonces, vimos el genoma de varios clones y encontramos que hay más variación entre individuos de lo que uno esperaría en una especie clonal. Es posible que haya fuerzas selectivas que mantienen lo que llaman stunting variation, la variación original, pero parece que también podría estar operando un proceso de incorporación selectiva de algunos pedacitos, microcromosomas o lo que sea, del genoma de los machos que no los tiran. Lo que es muy intrigante es que están sobrediversos, son más diversos, en particular los genes relacionados con el sistema mayor de histocompatibilidad. Entonces, uno de los problemas, una de las razones por las cuales pensamos que se hizo muy común la sexualidad en nuestra Tierra es que nos permite mantenernos un paso adelante de los patógenos, generando nueva diversidad en cada generación. Y la diversidad que cuenta para mantenernos al frente de los patógenos es la diversidad del sistema mayor de histocompatibilidad. Y es la diversidad que, por alguna razón, estas clonas están manteniendo alta. Esto abre otras líneas de trabajo, también tiene que ver con conflicto, porque podrían estarle parasitando genes a las especies parentales, pero es otro tipo de conflicto. Y con eso yo les doy las gracias, espero que hayan aprendido al menos una cosa de genética, porque no soy geneticista, y gracias por invitarme. Tal vez haya tiempo de... No, ¿sí? ¿De alguna pregunta? Sí, hay tiempo. Hay tiempo para preguntas. No, gracias, que no son botellas. ¿Alguna pregunta? Por favor, maestra. Gracias. Bueno, ya ahorita con lo último me genera otra pregunta, pero a ver si la puedo unir. Bien, en principio mencionaba que las hembras que se encuentran en lugares que tienen sustancias tóxicas
el desarrollo de nuevos individuos, estos van a cambiar, sobre todo los machos, cambian sus dimorfismos, sus formas dimórficas, y cuando son adultos ya no se van a poder reproducir porque la hembra no lo va a aceptar. Entonces estos quedan ya descartados totalmente de la población, o de alguna manera sí se llegan a reproducir, pero así como que no querían. Bueno, la verdad es que no puedo contestar eso porque no sé qué tanto. Esto es un experimento que hicimos. Yo tengo la impresión de que esto hay grados. Esto es que allá afuera, en las presas o en los lagos en el Estado de México, habrá hembras cuyos críos están muy intoxicados y otras que están poquito intoxicados. Entonces yo sospecho que estará operando la selección por activar más pronto los P450, que algunos logran reproducirse porque no estaban tan cuchos y que otros estarán tan intoxicados que se mueren. Entonces sospecho que es un continuo en la naturaleza y que no es una u otra. Pero en el experimento, nosotros lo que vimos es que las hembras no los querían, ni sus hermanas ni las otras. Fue un experimento de medios hermanos. Entonces tratamos de controlar las diferencias de esa manera. Y entonces la otra, bueno, atendiendo a lo último que estaba comentando, no se me viene a la mente, que finalmente la hembra, bueno, siempre va a tener lo único que necesita es así como que una pequeña parte del macho para poderse reproducir. Y tanto es que algunas especies, bueno, pues sí lo hacen, ¿no? Que en determinada época pues se vuelven partenogenéticas y en otra pues vuelven a aceptar al macho. Pero evolutivamente estaríamos pensando... Bueno, evolutivamente el primer análisis así a gran escala, del que yo tengo memoria, lo hizo John Maynard Smith, que murió hace años, de la Universidad de Sussex, y encontró que a excepción de algunos grupos como los rotíferos, los clados de especies nada más unisexuales tenían una vida mucho más corta que los de especies sexuales. Yo creo que esto ocurre con mucha frecuencia, que se generan linajes unisexuales, pero que en términos evolutivos son de corto plazo. O sea, yo pues no recomendaría que se vayan por ese lado, pero en parte porque pues a mí me parecería un poco triste, pero además porque yo sí creo que en el largo plazo los patógenos son bárbaros, ¿sí? Sus tasas de mutaciones son tan altas que pueden darle la vuelta a las defensas que monten. Yo sospecho que incluso estos clados de estas pececitas van a desaparecer. Es muy llamativo que se mantengan ahorita con una mayor diversidad genética de ciertos genes de la que esperaríamos. Pero eso de todos modos no las pone al nivel de las especies sexuales, que tienen muchísima más, su posibilidad de generar varianza genética es altísima. Entonces, sí, los rotíferos son otra onda, ahí sí no los entiendo muy bien. Gracias. De nada. No nos queda tiempo para más preguntas, le agradecemos al doctor Macías. Y tenemos un breve receso, nos vemos aquí a las 12, por favor. Bueno, pues al final no les hablé mucho de género.